¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos, muy queridas, muy queridos veracruzanos. Doctor Javier Duarte de Ochoa, gobernador del Estado. Diputado Eduardo Andrade Sánchez, presidente del Congreso. Magistrado Alberto Sosa Hernández, presidente del Tribunal Superior de Justicia. Doctor Francisco Javier Hernández Loesa, presidente municipal de Banderilla, por ahí me llevo sus planteamientos. Muy estimada ciudadana Elizabeth Morales García, presidenta municipal de Jalapa. Maestro Juan Manuel Velázquez, presidente municipal de Perote. Señoras y señores presidentes municipales de la región, señoras y señores alcaldes de la región, legisladores veracruzanos, señores representantes o directivos de las empresas constructoras que participan en este gran proyecto, los saludo también con aprecio. A todos ustedes, amigas y amigos, General Efrén Soriano Aguirre, comandante de la 26ª Zona Militar. Amigas y amigos, muy buenas tardes. Bueno, primero me da gusto el que esta mañana se haya celebrado precisamente aquí en Veracruz el 74º aniversario de la expropiación petrolera. Estuvimos en Coatzacoalcos, en Minatitlán, la verdad con algunas cosas importantes. Abanderamos ahí un barco de Pemex. Comentaba yo esta mañana que la última vez que Petróleos Mexicanos compró un barco de transporte de petrolíferos fue en 1989. En esta administración que tengo el honor de encabezar, hemos comprado para Pemex 10 buques petroleros y están por llegar 3 más, con lo cual implica una renovación completa de la flota de Pemex Refinación. Y además inauguramos un complejo petroquímico muy importante de más de 3,000 millones de pesos, que permitirá ahorrarle al país productos que solemos importar para la industria por más de 1,000 millones de dólares al año. En fin, un día muy importante el día de hoy, y ello nos ha permitido en esta gira de un día y medio en el cual tengo pues no solo la oportunidad sino el gusto verdaderamente de estar en Veracruz, donde siempre me he sentido realmente como en mi casa. Pues tengo la oportunidad de supervisar las obras de uno de los libramientos más importantes del país, al menos por su costo, por lo que tiene que ver. Comentaba el secretario Dionisio Pérez Jácome que estamos haciendo más o menos 20 libramientos en ciudades importantes de México, una gran cantidad de ellos, desde luego, con obra pública presupuestal, otros concesionados como este. Pero así trataba de hacer memoria ahorita que yo ya las explicaciones, y creo que hay muy pocos o ninguno que tengan un costo de más o menos 5,000 millones de pesos. La verdad es que es una obra muy, muy importante, una obra además muy fuerte, porque finalmente en esta orografía aventarse, como decíamos, un libramiento a 4 carriles significa pues un gran desafío para la ingeniería y para los proyectos financieros también que dan lugar a este tipo de obras. Y me da gusto porque en este proyecto de libramiento de Jalapa, que viene desde la carretera Perote, de la carretera Perote a Mozoc Perote, que es realmente Puebla Perote, la verdad. He tenido como señalaba el gobernador, también he tenido un involucramiento muy especial. Yo recuerdo hace muchos años que por razones políticas estuve precisamente en la ciudad de Jalapa. Yo recuerdo que tuve que regresar en la noche a la Ciudad de México. Entonces terminaba algún evento que tenía y regresaba por carretera a la Ciudad de México, pues por la distancia yo calculaba que haríamos unas 12 horas y media, 3 horas, ¿no? Bueno, fueron como casi 4 horas y media o 5 horas de un tráfico pesadísimo, recuerdo, de la carretera de Jalapa a Perote, atrás de camiones de carga, tráfico pesado, topes, en fin. Y dije, caray, pues que tan cerca y tan lejos Jalapa
del centro del país. Eso pasó hace tiempo. Y luego ya como director de Banobras, después de prácticamente pues unos 10 años casi de que México no iniciaba proyectos carreteros concesionados, me tocó el diseño de los primeros proyectos financieros con participación de capital privado en México. El primero que hicimos, recuerdo muy bien, fue el Libramiento de Matehuala, que me alcancé todavía a licitarlo, y el segundo precisamente que hicimos en el diseño, no alcancé a licitarlo, pero lo completamos en el diseño estructural y financiero, fue precisamente la carretera originalmente llamada de Puebla-Perote y que terminó siendo Amozoc-Perote. Y cosas de la vida, me tocó ya como presidente de la República en el año 2008 inaugurar esa bellísima carretera de Puebla-Perote que ha acortado considerablemente aquella distancia que parecía enorme entre Jalapa, Perote, Puebla, y creo honestamente que le ha facilitado la vida a los veracruzanos, a los poblanos y en general a la gente que quiere estar cerca tanto del centro del país con este bello estado y viceversa. Y recuerdo muy bien que en aquel tiempo, era agosto de 2008, anunciamos que iríamos adelante con obras muy ambiciosas, entre otras precisamente lo que conocimos entonces como el Libramiento de Jalapa, con un proyecto concesionado. Y como decía el gobernador, lo que alcanzamos a ver en el helicóptero hace un momento era que precisamente de lo que es de la autopista de Perote hacia acá, de Perote hacia Banderilla, que es un poquito en tiempo, bueno, aquí precisamente estamos en el municipio de Banderilla, está pues prácticamente al 80%, falta pues como en las casas, ¿no? Los pisos, las puertas y la pintura, las 3 P's famosas, pero creo que acabaremos muy en tiempo. Y lo mismo, lo que está a mis espaldas, explicaba el secretario de Comunicaciones, propiamente el Libramiento de Jalapa, que está también con un avance importante, 70% mi informe. Y algo muy interesante es la cantidad de obras de infraestructura que se han tenido que hacer en este libramiento. Para su construcción, como he dicho, se están destinando casi 5,000 millones de pesos, 4,800 para ser exactos, en una longitud de más o menos 60 kilómetros. Si ustedes miden el costo de inversión por kilómetro de carretera, pues una carretera sumamente costosa, sumamente complicada, pero por lo mismo estoy seguro será de gran utilidad para los veracruzanos y para todos los mexicanos. Para los veracruzanos en general y los jalapeños en particular, porque va a permitir liberar que el tráfico, sobre todo el tráfico pesado y de largo itinerario, como se llama, es decir, el que no va a Jalapa, que pasa por la ciudad, pues prácticamente le estrangula ahora, ¿no? Dada la orografía y las vialidades de Jalapa, me imagino que sus habitantes, pues más que disfrutar, sufren un poco precisamente ese tráfico de largo itinerario, y este libramiento va a poder literalmente liberar a la ciudad de Jalapa de todo eso. Y aparte también, yo creo que en el futuro permitirá un poco de desahogo al propio desarrollo urbano de la ciudad, que si se hace con cuidado, de manera cuidadosa, de manera planeada, va a permitir mejores condiciones del crecimiento futuro de esta gran capital. Pero además digo a todos los mexicanos, amigas y amigos, porque como se nos explicaba hace un momento, estamos ya completando uno de los circuitos más importantes que unen el centro con el oriente del país, y yo diría con el poniente. Yo me había propuesto, cuando busqué la presidencia de la República, buscar una manera de conectar más fácilmente al Océano Pacífico con el Golfo de México, en el centro del país, sin necesariamente pasar por la Ciudad de México, y hasta bromear, sin necesariamente tener que pasar por el viaducto y encontrarse con algunos mordelones de siempre, digamos, allí en el viaducto, ¿no? Ya no están, por cierto, por lo menos ya, como ya no manejo, no me han tocado, ¿no? Pero finalmente con eso se construyó el Arco Norte de la Ciudad de México, que permite conectar varias carreteras que confluyen a la Ciudad de México. Por ejemplo, la carretera Guadalajara-México, la vía corta, ahí en Atlacomulco se conecta al Arco Norte, va hacia el norte
cruza también la importantísima carretera Querétaro-México, se sigue hacia el norte-noreste, cruza otra carretera, la México-Pachuca, cruza además la carretera México-Tlaxcala y termina finalmente conectándose en la México-Puebla, con lo cual se hace un recorrido que ahorra casi una hora de trayecto, independientemente de las molestias de cruzar por la ciudad, incluso más. Y luego inmediatamente en Puebla se conecta precisamente con la nueva carretera Puebla-Perote. Y de Puebla-Perote se conecta con la que ya está casi terminada, que es esta Perote-Banderilla. Y se conectará ahora de Banderilla hasta Corral Falso. Con lo cual estamos completando un gran circuito que efectivamente está conectando al centro del país con sus costas, un gran eje transversal que le va a dar dinamismo y crecimiento económico, no solo a Veracruz, sino a todo el centro del país. De ahí la importancia estratégica de este libramiento de Jalapa. Estas obras incluyen la construcción de varios viaductos, en realidad puentes muy complicados, aunque es, digamos, muy escueta la explicación técnica. Me comentaba el gobernador que son varias estructuras, ¿no? ¿Cuántas me comentaba, gobernador? 60 estructuras, entre puentes y pasos a desnivel chicos, grandotes. A lo mejor ese que está ahí a mi espalda no está incluido en estos 9 viaductos, por ejemplo. Pero son 60 estructuras, puentes grandes, chicos, túneles, en fin, ¿no? Este es el túnel Jaltepec, que está a mis espaldas, que la verdad esta toma está sensacional. Ojalá alguien la saque, ¿verdad? Porque pues luego las graban, pero pero está muy bueno, está muy bonito el túnel ese, ¿no? Que como bien decía el gobernador, son desafíos a la técnica, a la ingeniería. En la construcción se han generado, bueno, otra vez el puente que nos estaban describiendo. ¿Cómo se llama, director? El puente Jalapa. Lo vimos ahora que veníamos también. Es un puente impresionante. Las columnas son de 180 metros de altura. Yo creo que de las más altas, la más alta en el estado de Veracruz, aunque ciertamente no la más alta en la región. Déjenme decirles que hace poco fui a otro puente, el puente San Marcos, que está en la México-Tuxpan, que estamos haciendo, solo que está muy cerquita de aquí, pero del lado de Puebla. El puente San Marcos, amigas y amigos, tiene una columna, por ejemplo, que mide de alto, una columna de concreto, 220 metros. Imagínense ustedes, ¿no? Son como 2 canchas y media de fútbol hacia arriba, y que es la segunda columna más alta del mundo, por cierto, con lo cual estamos haciendo otra gran carretera que le va a ayudar enormemente a Veracruz y al centro, la famosísima México-Tuxpan. Para darles una idea, hace algunos años de Tuxpan a México viceversa, se hacían aproximadamente hasta 6 horas, a veces 7 en tráfico pesado, y se van a hacer probablemente unas 3 horas o 3 horas y media de camino. Una vez que terminamos esa carretera, que nos está costando, pues por ahí en suma las últimas obras, por ahí de 12,000 millones de pesos, además de lo que ya se ha invertido. Aquí en Veracruz, precisamente el tramo, nos faltan 2 tramos realmente, en la Sierra Norte de Puebla, y acá para conectar a la carretera de Ávila Camacho a Tihuatlán, que vamos muy avanzados y es donde está precisamente el puente San Marcos. En fin, será un ahorro muy importante. Este solo libramiento, nos comentaban, va a implicar que para cruzar ahora Jalapa, que se han de llevar como 1 hora y media, se podrán llevar ahora pues media hora, ¿no? Quizá 40 minutos, no menos, me dicen, 20 y tantos minutos, bueno, 60 kilómetros, no sé cuál será la velocidad de recorrido aquí, 110, pues sí, como media hora, un poquito más de media hora, para cruzar desde la salida a Perote hasta la salida a Veracruz. Realmente un ahorro significativo. Como bien decía el secretario de Comunicaciones y Transportes, amigas y amigos, en este sexenio, en esta administración que he tenido el honor de encabezar como presidente de la República, hemos construido o reconstruido, la palabra técnica es modernizado, pero la verdad no se trata
de modernizar así. Para modernizar se entiende recoger la vieja carretera, deshacerla, volver a rehacer las bases de la carretera, duplicar su anchura y construirla con requisitos técnicos que ahora cumplen con mucho mejores condiciones. De tal manera que es volver a hacer las carreteras, eso es la modernización. Bueno, entre carreteras construidas o modernizadas, léase reconstruidas, en mi gobierno hemos modernizado, reconstruido 19,000 kilómetros de carretera. El secretario de Comunicaciones y Transportes atinadamente dijo, más que los dos sexenios anteriores, había que acotar un adjetivo, más que las dos administraciones anteriores juntas, porque en la administración 94-2000 se construyeron o modernizaron 6,000 kilómetros, en la de mi predecesor, el expresidente Fox, se construyeron o modernizaron 9,000, si ustedes la suman son 15,000 kilómetros en los 12 años anteriores, ahora llevamos 19,000 kilómetros y terminaremos en 21,000 kilómetros de carretera construida o reconstruida. Aquí en Veracruz hemos invertido en promedio 1,900 millones de pesos anuales de carreteras y este año 2012, para concluir varios proyectos, estamos invirtiendo prácticamente el doble, 3,800 millones de pesos, 3,814, que bueno, pues no deja de levantar cierta sospecha acerca de los orígenes veracruzanos del secretario de Comunicaciones y Transportes, ¿no? Pero está bien que se encargue pues de su tierra o la de sus ascendientes, entre otras el libramiento de Coatepec, que es donde están más cercanas sus raíces, está bien. En fin, una serie de carreteras, amigas y amigos, muy importantes para Veracruz. Ustedes lo saben mejor que yo, no quisiera abundar sobre ello, pero hay algunas que merecen la pena comentar. Por ejemplo, la carretera transísmica, digamos, la famosa carretera que va a unir Coatzacoalcos a Salina Cruz, un viejo anhelo de muchas generaciones de mexicanos, un proyecto hasta controversial fue en el siglo XIX, cuando se estaba todavía pensando, antes de la construcción del Canal de Panamá, se pensaba que esa era la opción para unir el transporte entre el Océano Pacífico y el Golfo. Y ese viejo anhelo de tener una carretera moderna que una Salina Cruz con Coatzacoalcos, amigos, ha llevado muchas décadas, muchos años de estar construyendo. Nosotros hemos terminado ya de modernizar el tramo que va de Acayucan hasta los límites entre Veracruz y Oaxaca, y les tengo una buena noticia, amigas y amigos. El tramo que nos falta, que es de los límites de Veracruz y Oaxaca hasta Salina Cruz, hasta La Ventosa, lo vamos a terminar también este año, con la cual quedará completada la carretera transísmica finalmente en nuestro país. Otra muy importante, un viejo anhelo de por lo menos 25 años, es precisamente terminar, como ya lo he mencionado, la vía corta México-Tuxpan, y con esta carretera, este libramiento de Jalapa, que también terminaremos en este 2012, habremos concluido una buena parte del eje central, digamos así, el eje del centro del país, que unirá a México mejor que nunca. En síntesis, amigas y amigos, inversión en infraestructura. Como señalaba el secretario, en el promedio de los países más desarrollados es que destinen más o menos el 3% de su Producto Interno Bruto a la construcción de infraestructura. Nosotros hemos destinado, en México se destinaba más o menos eso, y es bastante en la administración anterior, nosotros lo hemos elevado a 5% de Producto Interno Bruto. Para darles una idea, por ejemplo, en este año 2012, solo el presupuesto de inversión para Petróleos Mexicanos, algo que es fundamental para Veracruz y para México, se invertían más o menos 60,000 millones de pesos de inversión en Pemex en el año 2000. Hoy estamos invirtiendo en mi administración 300,000 millones de pesos, es decir, casi 5 veces lo que se invertía hace 11 años. Y eso que nos ha permitido, amigas y amigos, una buena noticia también para México y para Veracruz.
También en el 2000, lo que se llama la tasa de reposición de reservas era del 22%. ¿Qué quiere eso decir? Que por cada barril de petróleo que encontrábamos en nuevas reservas, ese mismo día ya habíamos vendido 5. Y para que una empresa o una industria petrolera pueda salir adelante, necesita una tasa de 1 a 1, lo que se llama una tasa del 100%. Es decir, cada barril de petróleo que vendes, ese mismo día tienes que reponer otro. Es un poco, como decía algún trabajador de Pemex, la regla del abarrotero, ¿no? Cada día que vendes un producto del mostrador, ese día tienes que poner otro también ahí. Y sin embargo, con esa tasa del 22%, México estaba condenado a frenar algún día su producción petrolera. ¿Por qué? Porque si por cada uno que encontrábamos ya habíamos vendido 5, esto venía provocando que vinieran cayendo dramáticamente las reservas de México. ¿Y qué hicimos? Nos pusimos a invertir en exploración de nuevos yacimientos, en exploración de reservas. Y poco a poco fuimos elevando la cantidad de reservas probadas para Pemex. Poco a poco, cada año, fuimos incrementando el éxito de nuestras exploraciones. Fuimos perforando más, revisando más, en el mar, en aguas someras, en aguas profundas, aquí mismo, en Veracruz, en Chicontepec, en Tabasco, en Campos Maduros, en todas partes. Y hoy, amigas y amigos, el 18 de marzo, como aniversario de la expropiación petrolera, refrendé una noticia que había dado hace algunos días. Certificado ya por agencias internacionales, México ha logrado alcanzar el 101% de restitución de reservas, con lo cual garantizamos la producción petrolera de manera permanente si seguimos sosteniendo esta tasa. Un gran logro, pienso, de los trabajadores petroleros. ¿Pero qué tiene que ver con esto, amigos? Que es en todos estos aspectos, en el sector eléctrico, en el sector petrolero, en el sector de comunicaciones y transportes, en el sector de agua, donde estamos invirtiendo para los mexicanos. Finalmente, amigas y amigos, las carreteras, la infraestructura nos trae progreso y qué bueno. Progreso para Veracruz, progreso para México. Pero no solo eso, amigas y amigos, nos ayuda también para enfrentar, así sea indirectamente, y resolver otros problemas que sé muy bien que afectan a los veracruzanos y a México. Uno de ellos precisamente es el tema de la inseguridad. Hace algunos meses, como consecuencia del deterioro de muchísimo tiempo de ciertas situaciones en Veracruz, no de ahora, se llegó a un punto crítico, lo sabemos todos, en materia de inseguridad. Y eso motivó que a solicitud del señor gobernador tomara el gobierno federal la decisión de intervenir a través del operativo Veracruz Seguro en fortalecimiento y en respaldo de las y de los veracruzanos. Y el operativo Veracruz Seguro, encabezado por la Marina Armada de México, pero en coordinación con las fuerzas federales, tanto de Policía Federal como el Ejército Mexicano, ha permitido poco a poco, si bien es cierto que aún no terminamos de resolver este tema, sí enfrentar y empezar a superar ese terrible desafío de la inseguridad en el estado de Veracruz. Falta mucho por hacerlo, sé, pero al menos los indicadores que registran precisamente acciones delictivas, entre otras los homicidios dolosos, a partir de la puesta en marcha de este operativo han empezado a declinar, por fortuna, en el estado de Veracruz. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con esta carretera, amigas y amigos? Enfrentar a los criminales, que es el deber de cualquier gobernante, yo diría un deber, pues, obvio, básico y prácticamente de sentido común, es solo una parte de la estrategia que nos debe llevar a un Veracruz y a un México más seguro. Y aunque sea la parte más visible y la más espectacular quizá, no es ni todo y probablemente ni lo más importante. Son 3 ejes fundamentales los que componen la estrategia de seguridad del gobierno federal. El primero es enfrentar a los criminales, con todo por supuesto, con una fuerza mucho más disciplinada, patriota y leal, mucho mejor organizada y mucho mejor capacitada, entrenada y armada,
como solo la pueden hacer las Fuerzas Armadas de México. Y con ello sí estamos enfrentando y capturando a los criminales. Aquí en Veracruz y en todo el país, nada menos hace algunos meses cayó uno de los líderes más buscados de todo el país, aquí en Córdoba precisamente, apodado el Uki, uno de los jefes de la organización criminal de los Zetas más buscados de todo el país. En el año 2009, la Procuraduría General de la República publicó una lista de los 37 criminales más buscados. Uno de ellos era este. Fue capturado por las Fuerzas Armadas y con ello ya van 22 de los 37 que han sido capturados o algunos de ellos han fallecido resistiéndose al arresto. 22 de 37. Vamos avanzando en ello, sí, pero insisto, no es ni lo único ni lo más importante. Más importante que eso es recuperar la fuerza pública y por eso necesitamos depurar a las policías y a los ministerios públicos, algo que estamos haciendo en coordinación con el gobierno de Veracruz. ¿Por qué? Porque lo peor que le puede pasar a una sociedad es que su policía, en lugar de cuidar a los ciudadanos, cuide a los delincuentes. Y por eso trabajamos fuerte para limpiar las policías de Veracruz y de todo México. Ahí está gran parte de la clave del éxito de la estrategia. Hay que perseverar. Y finalmente, el tercer eje de la estrategia es recuperar el tejido social. Es más importante que todo. ¿Y eso qué es? El tejido social son las redes, los lazos que nos unen a las familias y a las comunidades con los gobiernos. El tejido social debe ser tan fuerte que no entre ahí la delincuencia, que no se lleven a los muchachos ni para las adicciones ni para que participen en las actividades criminales. Y para fortalecer el tejido social necesitamos dos cosas. Primero, valores. Infundir el valor del respeto a la vida, del respeto a los demás, del respeto a la ley, del respeto al trabajo como la única manera de salir adelante. Y segundo, oportunidades. Oportunidades especialmente para los jóvenes. Oportunidades de educación, oportunidades de salud, oportunidades de esparcimiento. Hoy, amigas y amigos, aquí este libramiento de Jalapa también significa fuentes de empleo, fuentes de trabajo, significa oportunidades. Y por eso digo que no solo es progreso y no solo es desarrollo, también es una manera indirecta, si ustedes lo quieren, pero positiva, de combatir otros males, como este de la inseguridad que asola algunas partes de Veracruz y algunas partes del país. Así que, queridas amigas, queridos amigos veracruzanos, les agradezco de corazón su hospitalidad y su afecto, y los felicito enormemente porque ahora Jalapa y en general el Estado de Veracruz tendrá la infraestructura que necesita para enfrentar con gallardía, con orgullo y con mayores potencialidades su necesario desarrollo que traiga la prosperidad tan anhelada para las veracruzanas y para los veracruzanos. Enhorabuena pues y muchísimas gracias.